Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este episodio 135 de CQ en Frecuencia. Un episodio de 135 que llega en una fecha pegada a la efeméride que convulsiona y que seguirá convulsionando cada año a este país, y es el aniversario de la Dana vivida en Valencia y su área metropolitana, además de Málaga, Cuenca y Albacete, pero que en la ciudad de Valencia, en su área metropolitana, dejó la friolera de 229 víctimas mortales y además de gravísimos problemas materiales para una gran parte de la población de Alfafar, de Paiporta y de muchas poblaciones limítrofes a la ciudad de Valencia. Desde aquí no nos queremos olvidar de esa terrible circunstancia, y precisamente en aquel momento se vivió una ola de solidaridad con Valencia que llevó a varios podcasts, a un grupo de podcasters dentro de la plataforma iVoox a hacer una serie de programas especiales desde la propia óptica de cada uno de ellos en relación con la Dana que acababa de ocurrir. Y yo tuve la suerte de participar con CQ en Frecuencia precisamente para aproximar a la población, a unos oyentes de podcast no relacionados con el mundo de la radio, con el mundo de la radioafición, de cómo se vivió la Dana a través de la radio. Y lo hice con una entrevista, con una charla, mejor dicho. Ya sabéis que en este podcast normalmente más que entrevistas son charlas, con Gorka Zumeta, profesional de la radio y que tiene una vastísima trayectoria de divulgación del medio radiofónico a través de muchísimas emisoras, de muchísima literatura, a través de artículos de opinión, etcétera, y con el cual pude charlar en ese programa especial inédito fuera de la plataforma iVoox, ya que no se encuentra fuera de la plataforma iVoox, y también inédito en este formato habitual de CQ en Frecuencia, y que, dada esa efeméride, quiero recordar con todos vosotros en este episodio 135. Por eso empezaremos recordando la Dana, recordando a Valencia, con un extracto, una parte de ese programa especial que realicé con Gorka Zumeta para Dana, el podcast solidario, y que, como os digo, es inédito dentro de lo que sería el habitual de este podcast, inédito también fuera de la plataforma iVoox. Pero hablaremos también de expediciones, de la The Expedition C5R Charlie 5 Romeo, que se ha desplazado hasta Gambia precisamente para poner en el aire este país africano, y del nuevo rumbo que toma Flex Radio precisamente con su negocio, y que es un tema bastante controvertido dentro de la comunidad de radioaficionados, y de esos temas hablaremos también en la recta final de este episodio 135 de CQ en Frecuencia. CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. Este no será un espacio informativo al uso. No es para ponerte al tanto de lo ocurrido o actualizarte. Para eso tienes muchos canales a tu disposición. Aquí, el propósito es reflexionar sobre el poder de la radio como medio, uno que muchas veces damos por sentado, pero que en situaciones críticas se convierte en un recurso esencial. En primer lugar, quiero enviar un abrazo y todo mi apoyo a quienes han sufrido pérdidas personales o materiales en estos días. La radio siempre ha sido un medio cercano que acompaña en cualquier momento, y en esta ocasión, como en otras crisis, ha demostrado su capacidad para conectar a las personas y ayudar de formas que a menudo pasan desapercibidas. Aunque en el día a día pensamos en la radio como un espacio de música, noticias y entretenimiento, en momentos de emergencia se transforma en un canal indispensable. La radio es accesible, directa y no depende de Internet ni de grandes infraestructuras, algo que la convierte en una herramienta única cuando todo lo demás falla. Durante esta Dana, muchos han recurrido a la radio para informarse y conectarse, y esa conexión sencilla a través de un transistor a pilas ha sido un salvavidas para muchos. Por otro lado, también quiero hablarte un poco de la radioafición. Aunque no sea el centro de este episodio, creo importante mencionarla porque durante emergencias como esta, los radioaficionados han jugado un papel activo y relevante. Ellos no solo escuchan,
están preparados para comunicar y coordinar en situaciones en las que otras comunicaciones simplemente no están disponibles. Desde hace décadas, los radioaficionados colaboran en emergencias a través de sus propios equipos y redes, apoyando a los servicios oficiales y manteniendo el contacto cuando las comunicaciones tradicionales caen. En estos días he podido escuchar los testimonios de algunos compañeros radioaficionados que han estado activos sobre el terreno. A través de sus equipos de radio han logrado conectar comunidades aisladas, coordinar esfuerzos y aportar información útil para la gestión de la emergencia. Y aunque pueda sonar técnico, esto no requiere equipos complicados en muchos casos. Han usado radios portátiles de VHF y UHF que son accesibles y efectivas. Quiero dejarte algunas ideas sobre cómo cualquier persona puede prepararse para situaciones de emergencia con o sin experiencia en radio. 1. Tener una radio a pilas siempre a mano. Un transistor sencillo puede hacer una gran diferencia. Nos permite seguir conectados, acceder a información y sentirnos acompañados cuando otras redes fallan. 2. Explorar radios de uso libre, como las de banda ciudadana, las de CB, que muchos hemos conocido en los coches y en los camiones. Son frecuencias libres en las cuales cualquiera puede comunicarse. O las bandas de PMR, que son estos walkie-talkies pequeñitos que podemos encontrar en tiendas de deportes, de tiempo libre, incluso muchos de ellos se utilizan como juguetes, pero que tienen una cobertura lo suficientemente importante como para poder ser utilizados en situaciones de emergencia. Estos no requieren tampoco licencia y pueden ser herramientas útiles para mantenerse en contacto en situaciones críticas. Y también valorar, en tercer lugar, el poder de la autoorganización en radio. Los radioaficionados no esperan ser llamados, actúan, y eso es algo que puede inspirarnos a todos. En estas crisis han usado sus equipos para apoyar en tareas de comunicación y coordinación, actuando desde la colaboración y la iniciativa propia. Esto es un ejemplo de lo que la radio como medio puede hacer cuando es utilizada de forma activa. Aunque existan redes de radioaficionados de emergencias como REMER, que están subordinadas a Protección Civil, el grueso de los radioaficionados cuando ocurre una catástrofe como esta suelen dar un paso al frente y poner su experiencia y sus equipos a disposición de tanto de las autoridades como de sus vecinos y inician de forma proactiva una labor de colaboración. La radio sigue siendo un medio que une y que en emergencias se convierte en una herramienta de ayuda y conexión. En este episodio mi deseo es que estas ideas resuenen contigo y si alguna vez te ves en una situación complicada, recuerdes que la radio puede ser mucho más que un espacio de entretenimiento. Puede ser el vínculo que te conecta con el mundo cuando todo lo demás deja de funcionar. CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. Bueno, creo que a ninguno de nosotros se nos escapa el importantísimo papel que ha tenido la radio, la radiodifusión, la radio comercial durante estos últimos días en la zona de Valencia. La noche del martes al miércoles, las principales cadenas de radiodifusión de nuestro país, Cadena SER, COPE, Radio Nacional, Onda Cero, etcétera, se volcaron con la ayuda a todas las personas que estaban atrapadas, que estaban pasándolo muy mal durante esas primeras horas de las crecidas de los ríos, de las inundaciones. Os dejo un pequeñísimo extracto de lo que dio de sí un poquito esa noche en las radios, en los transistores de miles y miles de españoles. Una noche más, desde aquel 23 de febrero, aquella mítica noche del golpe de Estado en que todos los españoles nos acostamos con el transistor pegado a la oreja para seguir las evoluciones de aquel intento de golpe de Estado, otra nueva noche de los transistores para los millones de españoles debido a esta dana de Valencia. Mara Torres, buenas noches. Aymar, buenas noches. En la que testigo más duro que te puedo dejar nunca. Sí, en la que probablemente es la noche más trágica de este año, el más difícil de este año, pero yo creo que es la noche en la que la radio, lo decías tú hace un rato, es información, es servicio, es compañía, es cobijo y lo va a seguir siendo durante toda la madrugada. Hemos escuchado muchísimos testimonios desde que comenzaba Hora 25, así que tomamos el relevo en esta madrugada hasta ahora 1:30 de la mañana y vamos a escuchar muchas de las voces
que hemos escuchado durante todo el tiempo que se está haciendo Hora 25. Quiero darte las gracias en nombre probablemente de todos los oyentes, de toda la gente que está atrapada en locales, está subida en camiones cisterna, está en tejados de las casas, está esperando que lleguen los servicios de emergencia. Te doy las gracias, como digo, en nombre de todos los oyentes. Gracias, Mara. La radio siempre está, la SER siempre está, y así va a seguir siendo a lo largo de esta noche. Se quedan con Mara. Gracias por confiar en nosotros y por acompañarnos. Mucho aire, muy frío, viento, y lo peor va a ser que nos mojemos. Que, en fin, es una noche que hace mucho viento y otoñal, con la dana encima, pues obviamente ya las calores han acabado, entonces hace frío, sí, hace frío. Julio, repíteme dónde estáis, por favor, para que lo escuche quien lo tenga que escuchar. ¿Dónde estáis? Sí, es Alfafar. Estamos en el parking de un supermercado que se llama Economy. Enfrente justo tenemos el Leroy Merlin y al lado de una gasolinera. Entonces estamos en el parking del supermercado, el Economy. Y bien, y así no sé qué puedo decirle más. Julio. Que confiemos que se acabe pronto. Confiemos. Estamos con vosotros, Julio. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es que llamas al 112, no, o sea, entiendo que está colapsado, pero es que no me da ni señal. He llamado a la policía local de Alfafar, he llamado a la policía local de Sedaví, he llamado a la policía, a la Guardia Civil de Catarroja, y nadie me coge el teléfono. He intentado llamar por teléfono a los bomberos, tampoco. O comunica, o sale en línea ocupada, o se queda ahí sonando y sonando y sonando. He escrito por Instagram, privados por Instagram, en el que por lo menos los bomberos no me han contestado, me han dicho que solo podían coger las emergencias solo a través del 112. Yeah. Que por Instagram no. Y yo digo, ya, pero es que el 112 no me coge. Es que directamente me dice que no existe. O sea, yo no sé si es porque ya he llamado tantas veces que ya me han bloqueado, pero es que yo llamo al 112 y me dice, esta línea no existe. Jorge, buenas noches. Hola, buenas noches. Jorge, tú estás en Madrid, ¿verdad? Estoy en Madrid, se iba a coger el tren en San Martín para ir a Valencia, pero en Cuenca nos han tirado para atrás. Yeah. ¿Qué pasa? Que estoy subiendo y tengo a mi suegro, a mis sobrinos por parte, y a la madre que se han quedado atrapados. Mi suegro se ha podido quedar fuera, ¿sabes? Ha subido a la azotea, pero claro, el chiquillo de 9 años y la madre se han quedado dentro. El agua les llegaba hace 3 horas más o menos por el pecho. Y ya no tengo comunicación con ellos de hace 15 minutos. Les he dicho que se subieran en muebles o lo que sea, pero es que, claro, hay barrotes y no pueden. El agua de afuera sube por las ventanas. O sea, si rompiera las ventanas, ya... Y estamos súper preocupados porque hemos llamado, yo de hecho estoy en una comisaría aquí en Madrid, porque allí estaba todo colapsado, no localizamos para que a ver si pudieran mandar un helicóptero, lo que pudieran. He llamado a todas las televisiones, radios, porque es que el chiquillo se va a ahogar. Si no va alguien, se va a ahogar el chiquillo. Estaban ya te digo, con el agua al cuello prácticamente. Jorge, ¿dónde está? Dentro de la casa. Es una casa de campo. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que no es como los pisos habituales. Allí está todo colapsado, pero es que esto es una casa de campo de naranjos. ¿Y qué pasa? Que no hay desagüe, no hay nada. Es todo campo, no hay nadie allí. He llamado a amigos que son allí, de policía, he intentado, pero es que no pueden acceder, al menos que se baje con un helicóptero, y no hay luces porque se ha cortado la luz. Jorge, te está escuchando mucha gente ahora mismo, y entre ellos los servicios de emergencia. ¿Dónde están tus familiares? Están en Guadassuar. En un pueblo al lado de Algemesí. Te digo la localización, pero para alguien que pudiera, que estuviera... Porque es que es un niño de 9 años. Yo ya no he perdido la comunicación hace 15 minutos porque tenía comunicación con ellos. Pero un segundo, que no puedo abrirlo a... Jorge, seguro que va bien. Ojalá vaya todo bien. Un abrazo muy fuerte. Ya te digo que si no llega el helicóptero se van a ahogar porque no pueden salir. La puerta está bloqueada del agua. Fíjate, ya estaban a los años. Es que tienen 9 añitos, ¿sabes?
Ojalá lo puedas abrazar enseguida con muchísimas fuerzas, Jorge. Esta historia también ha tenido final feliz, Jorge. Pues sí, gracias a Dios. Hemos podido a las 6:30 de la mañana, entró una retroexcavadora. Gracias a también, ¿sabes? Pues el pedir ayuda y todo, pudieron contactar porque ya sabes, cambios de turno, etcétera, y consiguieron localizarle porque estaba en un punto un poco retirado. De hecho, lo tuvieron que buscar por las coordenadas y se arriesgaron a romper la puerta con la retroexcavadora y pudieron sacar al chiquillo porque estaba ya rozando, vamos, no podía estar, llegaba el agua al techo prácticamente. O sea, llegaron al límite, nos dijeron sobre las 8 de la mañana, pero a las 6:15 a mí me avisaron sobre las 7 de la mañana aproximadamente, y a las 6:15 creo aproximadamente, vamos, hora real, lo sacaron. Lo único que hasta que lo salieron no me avisaron a mí. Como se puede comprobar, la radio una vez más reflejó las vivencias, el desasosiego, el nerviosismo y sobre todo fue canal de comunicación con todas esas personas que estaban atrapadas y prácticamente incomunicadas en muchas ocasiones en esa noche del 29 al 30 de octubre de 2024, esa fatídica noche en la que los ríos se desbordaron en la zona de Levante. Para hablar precisamente de la importancia de la radio en catástrofes como esta, en noches como esta, en momentos históricos como este, hemos querido hablar con alguien que sabe mucho de radio porque la estudia, porque la conoce y porque la difunde. Gorka Zumeta. Estamos con Gorka Zumeta, periodista, consultor y formador en comunicación. Muy buenos días. Muy buenos días, Xavi. Es un placer tenerte aquí para hablar de la importancia de la radio. La radio es el elemento que los que somos amantes de la radio siempre tenemos presente, siempre tenemos de fondo, y que en ocasiones como lo ocurrido el pasado 29 de octubre en Valencia, en la zona de Valencia, en la zona de Levante, ha sido tan y tan importante para tanta gente. Vivimos una nueva noche de los transistores, Gorka. Tú tienes perspectiva de las diferentes noches de los transistores ya que llevamos vividas en este país, ¿no? Hombre, la noche del 23F del 81 fue decisiva para la radio porque suponía la mayoría de edad de la credibilidad del medio que arrastraba la dictadura, arrastraba por tanto el descrédito. Y a esa noche se descubrió o se redescubrió la radio como el gran medio de comunicación que es y el más creíble, el más confiable. Por cierto, título que sigue siendo el medio que mantiene esa gran credibilidad que proyecta en los oyentes y esperemos que por mucho tiempo más, aunque ya está acusando también, como otros medios, el bajón de puntos o de credibilidad que está teniendo en general por todo el ambiente y por todo el paisaje de fakes y de mentiras que circulan a través de las redes sociales, ¿no? Yo creo que el gran trono que debe mantener y debe proteger la radio es el de la credibilidad. Pero si hablamos del 23F como el de la mayoría de edad en credibilidad de la radio, la noche de los transistores de Valencia fue la noche de servicio público de la radio, de la compañía de la radio y de la salvación de vidas a través de la radio. No lo olvidemos. Eso me parece bestial, ¿no? Brutal. Los que esa noche estuvimos conectados a las diferentes cadenas nacionales, Cadena SER, Cadena COPE, Radio Nacional de España, Onda Cero, etcétera, pudimos vivir precisamente lo que estás diciendo. Por un lado, el servicio público que dio esa noche la radio, y segundo, y algo muy importante, que actuó como ese bálsamo, ¿no? Ese bálsamo para todas esas personas que ahora hablabas de un poco el fuelle que a lo mejor que pierde un poco la radio frente a otros canales, como puede ser el canal de internet, que las nuevas generaciones lo tienen mucho más adoptado que la radio, pero que sin embargo, en una noche como la ocurrida en Valencia, cayó todo. No había internet, no había telefonía móvil, etcétera, y al final la radio, ese transistor a pilas que podemos encontrar en el cajón de la mesita de noche, que a lo mejor era de un padre, de un abuelo, etcétera, ese día fue la salvación.
No lo digo yo, lo dice la UNESCO, que como sabes es un organismo dependiente de la ONU. Dice que la radio en las catástrofes y la radio por aire, la radio broadcast, no la radio online, o la radio broadband, que le llaman también, debe ser el medio que se priorice a la hora de comunicar justamente con la población, ¿no? Esa situación de catástrofe que se vive, ¿no? Y se ha vuelto a demostrar, ¿no? Por eso a mí me da mucho miedo las teorías que defienden que la radio debe abandonar el aire, la emisión por aire, la emisión hertziana, y debe concentrarse en la emisión única y exclusivamente a través de la red. Me parece peligrosísimo porque se ha visto justamente que los transmisores de 4G o de 5G se han venido abajo por su propia situación, porque carecen de equipos y grupos electrógenos como sí tienen los centros emisores de las radios, y eso ha hecho que por un lado las radios puedan seguir emitiendo y por el otro es con esos pequeños transistores, como tú muy bien señalabas, del abuelo o del tío o del primo, se recuperen volviendo de nuevo a las pilas, a las sencillas pilas, y hemos tenido la oportunidad de conectar de nuevo a quienes hacían la radio, a los profesionales que yo subrayo. Has citado las grandes cadenas, pero yo subrayo sobre todo el papel predominante de la radio local y de los compañeros que desde las propias ciudades y pueblos de Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha han tenido la profesionalidad, la entereza, la serenidad de acometer un trabajo como este con la calidad con que lo han hecho, ¿no? Y por eso creo y reivindico que la radio por aire, sea en onda media, sea en FM, sea en DAB o DAB+, de alguna forma tienen que seguir siendo emisión broadcast. Y en primer lugar, hablabas de la radio local, por supuesto la reivindicación de la radio local. Claro, en mi caso, al estar alejado de la zona de Valencia, los que estábamos más alejados lo vivimos a través de las cadenas nacionales, pero está claro que la radio local es el medio de proximidad y es el primero que llega, el primero que actúa y el primero que da cobertura a los diferentes acontecimientos a nivel local, y en este caso hay que reivindicarlo y ha sido un papel muy, muy importante. Y al hilo de la base, no te olvides, y la base, Xavi, la base de las cadenas. Es decir, las cadenas nacieron como suma de emisoras locales. Eso es algo que no podemos olvidar y que, sin embargo, la situación, sobre todo a partir de la crisis estructural de 2008, 2009 y 2010 y ya de la pandemia, fue el punto álgido que ya obligó a las cadenas a reducir tiempos locales, a reducir personal en las emisoras locales y, en definitiva, a perjudicar esa infraestructura de emisoras locales en beneficio de las cadenas nacionales. Pero el origen, insisto, incluso yo diría también la escuela de la radio es local frente a nacional. Una cosa que comentabas ahora, la importancia de la radio por ondas, de la radio convencional frente a otras vías de comunicación, como puede ser internet, etcétera. Esto también nos sitúa ahora en un pulso precisamente de los constructores, de los fabricantes de coches, con los receptores de radio en los coches. Hay dos vías, ¿no? Entre los diferentes fabricantes apuestan más por algo a través de Internet más que a través de ondas. Y, por ejemplo, en el caso del martes pasado en Valencia, eso hubiese supuesto que no hubiesen tenido ningún tipo de información a través de sus vehículos. Claro, si hablamos de los coches inteligentes, en este caso los coches se hubieran transformado en coches tontos, porque no hubieran podido sintonizar las emisiones de la radio local emitida a través de aire. Por eso en Estados Unidos, por ejemplo, cuya realidad radiofónica, quiero decir, es muy diferente a la nuestra, el Congreso de los Estados Unidos ha decidido que todas las marcas automovilísticas deben mantener en sus coches el receptor no ya de FM, sino de onda media. Sí, de onda media. De onda media. Fíjate lo que supone eso, ¿no? Vamos, que para ellos el coste es mínimo, ¿no? De producción a esa escala, lógicamente, ¿no? Pero
Claro, sí, es lo mismo que decía antes, ¿no? Si nos damos cuenta de que la emisión por Internet se viene abajo en situaciones de catástrofe como estas de inmediato, pues mantengamos y defendamos la radio por aire. Pero hay además, en el tema de los coches, se entrometen los intereses económicos de grandes gigantes tecnológicos como Google, por ejemplo, que intentan manejar el salpicadero, la pantalla del salpicadero de los coches o de los futuros coches con una aplicación que se llama Google Automotive. Y Google Automotive es una aplicación que puede decidir unilateralmente qué aplicaciones mete en ese Google Automotive, en ese entorno, digamos, digital de Google en los coches, y a quienes deja fuera. Y mucho nos tememos, y mucho se teme la industria y el sector, que para estar ahí dentro haya que pasar previamente por taquilla. Con lo cual nos encontramos en una situación francamente complicada para las grandes marcas radiofónicas. Reino Unido, que en este tema nos lleva un poquito de ventaja, ha legislado de forma y manera que los medios de comunicación, en este caso las radios, tienen que tener prioridad en ese futuro de la radio en los coches inteligentes y tienen que estar presentes por su condición de servicio público y servicio de interés social, sin tener que pagar, defendiendo su papel como gran medio de comunicación y portavoz en este caso, por ejemplo, en este tipo de tragedias y de grandes accidentes naturales, ¿no? Como son estos, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que debería adoptar no ya Reino Unido, que lo ha hecho, ni España, sino la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea debe defender los intereses de la radio, del gran medio de comunicación que es la radio, sobre todo ante las catástrofes, frente a los intereses, insisto, económicos de las grandes tecnológicas, ¿no? Es importante, es muy importante esto que comentamos, y el papel de la radio en este tipo de acontecimientos que al final sigue siendo el nexo de unión entre la información y los ciudadanos, y de forma muy diferente a como lo hacen otros medios como por ejemplo la televisión, el vídeo, la imagen. Se dice muchas veces que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo estoy totalmente en contra, ya te lo adelanto. Ya somos dos. Porque al final la imagen es impacto, el vídeo es impacto, te puede impactar mucho una imagen, pero la verdadera información y el verdadero contexto y la verdadera profundidad te la acaba dando el audio. Y eso es algo que hemos vivido durante estos días, en los cuales las imágenes de impacto han sido precisamente, valga la redundancia, eso, impacto, pero todas las explicaciones que hemos podido escuchar a través de las diferentes cadenas, los testimonios que hemos podido escuchar, hablábamos antes de la misma noche del 29, etcétera, todo eso nos ha permitido hacernos una postal mental de qué era un poco lo que estaba ocurriendo, y muchas veces incluso los afectados por esta dana se han quejado de los medios de comunicación y de que explicad lo que está ocurriendo. Creo que la voz, la radio y la palabra hablada acaba siendo la forma más directa de llegar al oyente y de conseguir, entre comillas, a veces ese bálsamo, ese estremecimiento, ese conocimiento de todo lo que está ocurriendo, ¿verdad, Gorka? No tengo más que suscribir tus palabras, Xavi. Me parecen totalmente acertadas y oportunas. Únicamente añadir que en el caso de la televisión hemos visto, o mejor dicho, no hemos visto, cadáveres. Es decir, ha habido una autocensura por parte de las televisiones que me parece muy oportuna y desde luego prudente por su parte. Y aparte de eso, de que no han decidido no emitir imágenes tan crudas como, imaginaos, ¿no? un cadáver flotando en un lago, en un parking, ¿no? Pues sería terrible, ¿no? Pero yo creo que, como tú bien decías, la fuerza de la palabra, los testimonios que hemos tenido oportunidad de escuchar a través de la radio, hay que ser muy mala persona para no empatizar con ellos y no emocionarse, y recuerdo ahora mismo varios de ellos, para no emocionarse, como digo, y sentirse absolutamente solidario con una situación que se está viviendo de una tensión y de una brutalidad inmensa, ¿no? O sea, por eso está generando esa solidaridad a través también de vuestro movimiento de radioaficionados, que me parece muy oportuna y que desde luego apoyo incondicionalmente.
Gorka, para terminar, siempre hay que sacar algo positivo, una enseñanza positiva de las catástrofes y de las grandes, de las pequeñas, de todo lo que ocurre. Siempre hay que sacar una enseñanza y abrir un espacio de reflexión a futuro, para que en el futuro pues podamos haber anotado un poco y haber tomado apuntes de cosas que se pueden mejorar, de cosas que hay que tener en cuenta, etcétera. Del papel de la radio, del papel de la comunicación durante esta crisis, esta catástrofe provocada por la Dana, ¿qué crees que podríamos sacar como enseñanzas? Muchas. Yo creo que la principal, y ya la hemos citado, es la solidaridad. Es decir, cómo es el pueblo, cómo ha sido la reacción de la gente, cómo esa solidaridad ha llevado a cientos o miles de voluntarios hasta Valencia a defender, a ayudar, a consolar, a alimentar a la población que se encontraba en una situación tan terminal como la que ha vivido. Hay muchas familias que lo han perdido todo, absolutamente. Incluso, fíjate, no solamente hablamos de daños materiales, sino de daños personales, familiares. Bueno, eso es terrible, ¿no? Pero por sacar... Fíjate, es que yo lo planteo al revés, ¿no? Es que parece que tienen que pasar este tipo de cosas para darnos cuenta de lo que es capaz de hacer la radio como medio de comunicación y cómo es capaz de apoyar una situación como esta y hacerla, menos cruda, acercarse a la gente, darle esperanza a través de la voz, de la fuerza de la voz, como decíamos antes, y de la palabra, ¿no? Y luego quería citar simplemente... Iba a decir de pasada, pero vamos, no es de pasada, es porque es algo que ha ocurrido, que es la gestión política de todo este asunto, que desde luego me parece que es de justicia, que por las estrategias políticas de unos y otros partidos y el enfrentamiento entre administraciones, la reacción ha sido absolutamente nefasta a lo que fue la tragedia, ¿no? Tenían que haber ido a las pocas horas, tenía que haber estado allí, no sé si la policía, el ejército o quien sea, pero desde luego que se hubiera visto el músculo del Estado ante esa situación, y ha tardado mucho tiempo, hasta el punto de que yo creo que en ese tiempo se han producido más muertes, ¿no? Y eso es lo más grave de todo este asunto, ¿no? Que la radio apoye, que la radio ayude, que la radio colabore, me parece lo suyo, es que forma parte de la esencia de la radio, estar cerca de los oyentes, ¿no? Esa cercanía y con esa calidez, sin duda. Pero me parece que lo de la gestión deja mucho que desear. Y yo no sé si estamos adormecidos, si nuestra sensibilidad se ha perdido por el camino, o si el fanatismo de unos y de otros se ha priorizado en esta situación, pero a mí me entristece muchísimo que haya ocurrido lo que ha ocurrido, ¿no? Y ojalá, no sé, saquemos algo, como tú decías, algo positivo de todo esto y lo plasmemos, no sé de qué modo y manera, pero... date cuenta además que el mundo de la actualidad es a veces tan duro que va a pasar el tiempo, 7, 8, 9 días, 15 días, 20 días, un mes, y va a ocurrir con el volcán de La Palma, ¿no? Como el volcán de La Palma, que todavía hay familias que siguen viviendo en barracones, en casas de familiares o amigos, y no han recibido todavía la ayuda que se les prometió. Ojalá que eso no ocurra, ojalá que eso no vuelva a suceder en el caso de Valencia, y ojalá que, si ocurre, que haya un grupo de gente, como por ejemplo el que tú representas a través de los podcasters, que siga reivindicando la necesidad del pueblo de Valencia o de otros pueblos, aunque hayan sufrido menos, si quieres, en sus carnes los efectos de la catástrofe o de la riada, que sigan reivindicando que hace falta y sigue haciendo falta ayuda. Precisamente para evitar lo que llaman, ¿no?, la ventana de Overton, que el próximo acontecimiento, la próxima noticia acabe tapando la que acabamos de vivir. Precisamente para evitar eso nacen un montón de iniciativas, y si me permites lo enlazo también con lo que decías anteriormente sobre el papel de la radio versus las grandes plataformas tecnológicas que tal vez actúen de una forma
mucho más monopolística, ¿no? A la hora de difundir la información, difundir la noticia. Creo que la radio, y hoy la radio tiene un primo hermano, que es el mundo del podcasting, aunque el canal de distribución acaba pasando por estas grandes tecnológicas, pero muchas veces quienes pues no hemos podido desarrollar o tener una voz, digamos, a través del éter, pues lo hacemos a través de los podcasts, ¿no? Pero sí que es una figura, la radio y su primo hermano podcasting, es una figura mucho más democrática, y al hilo de lo que tú decías, de la polarización en una sociedad y en un mundo tan polarizado, donde las grandes cadenas, los grandes conglomerados de información están tan polarizados, el hecho de que exista un ecosistema como es el de la radio local, las emisoras locales, las emisoras culturales, las emisoras sociales, etcétera, y luego el mundo del podcasting, permite ampliar el punto de vista, ampliar el foco, y que no estemos tan polarizados. Tal vez encontremos puntos de vista alternativos que nos enriquezcan mucho más como sociedad. Ojalá, Xavi. No tengo más que decir que estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento, ¿no? Pero cuando uno va cumpliendo años, no sé si se va haciendo más pesimista o más realista, ¿no? Y estamos en una situación en la que esa polarización, o detrás de esa polarización, hay un interés, es deliberada y premeditada, y está perfectamente estudiada como reacción que el enfrentamiento y la movilización de las masas en una u otra postura opuesta, por supuesto, porque esa es la esencia de la polarización, es que estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Y eso no puede seguir siendo así. O sea, no podemos vivir en esa polarización, en esa tensión constante y permanente, porque en algún momento, y ese es el grandísimo peligro que existe, esa tensión puede romperse de alguna forma. Y cuando digo romperse, tenemos una experiencia en España, que fue la Guerra Civil, que partió de una misma situación, una tensión absolutamente bestial entre grupos de extrema izquierda y extrema derecha, que terminó como terminó, ¿no? Uh-huh. Evidentemente yo no estoy diciendo que eso pueda volver a ocurrir, pero simplemente que no está mal que recordemos nuestra propia historia y que empecemos a poner límites a una situación que forma parte de una estrategia política que difunden y que ponen en marcha los propios políticos, ¿no? Parece que en este caso la prioridad está clarísima, la prioridad es la población, la prioridad es salvar vidas, y a partir de ahí los daños materiales ya se solucionarán, pero la prioridad, estamos hablando de vidas humanas. O sea, correcto. Ahí no hay juego político de por medio, no debe haber juego político de por medio, y aquí lo ha habido. Pues esperemos que no volvamos a sufrir una situación como esta, la volveremos a sufrir, porque el cambio climático, las diferentes circunstancias nos van a llevar una y otra vez, la realidad es tozuda y nos va a llevar una y otra vez a sufrir cuestiones como esta, pero que aprendamos a poner por delante a las personas y a los ciudadanos, por delante tal vez de tacticismo político. Gorka Zumeta, ha sido un auténtico placer tenerte en estos micrófonos, y sobre todo pues que vaya todo muy bien, y felicidades por tu trabajo, que también tengo que decirlo. Muchísimas gracias, Xavi, por tu generosidad y también por tu trabajo y por, en este caso, el posicionamiento que estás adoptando con tus compañeros en la defensa y en la ayuda de lo que está ocurriendo en Valencia. De verdad, un abrazo. Un abrazo. CQ. Aquí Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar. ¿Cambio? La verdad es que poco a poco se va abriendo la veda de las expediciones también en invierno, y tenemos ahora mismo pues en el aire a los amigos de Charlie 5 Romeo, los amigos Louis, Yankee Tango 3 Papa Lima, Yankee Uniform 5 Romeo, y Luke Foxtrot 5 Romeo Alfa Víctor, Charlie 5 Lima Tango Benjamin, también Charlie 5 Romeo Kilo, que ponen en el aire Gambia, ni más ni menos que Gambia, una entidad que no es muy común encontrarla en el aire, y que aprovechan un viaje para crear 3 nuevas clases en la escuela Wilcos, una escuela creada en ese país y para la cual además
a través de la radio, a través de esta The Expedition, recaudan pues todos los fondos posibles para llevar a cabo, digamos que la creación de estas 3 nuevas clases en esta escuela Wilcox en Gambia. Creo que es muy importante que pongamos el foco también en las expediciones que, además de lo que sería poner en el aire una entidad de XTC, poner en el aire un país determinado, además hacen algo por el país de acogida, por ese país al cual ponen en el aire, pues a través de proyectos sociales como es la creación de estas 3 nuevas clases en esta escuela Wilcox. Y precisamente si vais al QRZ de Charlie 5 Romeo podréis encontrar la forma de donar para este proyecto social, a la vez que podéis, pues como voy a hacer yo a continuación, poner en vuestro libro de guardia, poner en vuestro log esa nueva entidad de XTC como es Gambia. Bueno, el amigo Israel Eco Alfa 1 Mike Quebec nos acaba de avisar en el grupo de CQ en frecuencia de que estaba Gambia, estaba Charlie 5 Romeo en 15 metros en 21255 ya haciendo llamadas CQ. Gambia no es una entidad, no es un país que tenga en mi log y no es fácil de que aparezca, con lo cual está esta The Expedition precisamente en el país llamando CQ y bueno, vamos a probar de hacer este contacto. Vamos a ver si somos capaces de escucharlo. Según él se escuchaba muy bien por la zona de Pontevedra, yo lo escucho un poco bajito, pero espero que haya un poco de QSB y lo vaya escuchando un poco mejor. Vamos a ver cómo se escucha. Sí, ahí lo escuchamos de fondo. Lo escuchamos de fondo, ¿eh? Alguien acoplando también. Vamos a bajar un poco porque... Uf. Ahí lo tenemos. Bueno, pues venga, vamos a intentarlo aquí con la ENFET. Con la ENFET de 16,20 todavía en el tejado y vamos a intentarlo, vamos a ver si soy capaz de hacer esta expedición. Por cierto, hoy es lunes 3 de noviembre del 2025, son las 18:32 hora española, 17:32 UTC. Chao, Charlie 5 Radio, Charlie 5 Radio. Eco Alpha One India Victor Bravo. Charlie 5 Radio, calling. Eco Alpha One India Victor Bravo. Radio. Eco Alpha One India Victor Bravo. Eco Alpha One India Victor Bravo. Se llama un Eco Alpha 1. Victor Bravo, Victor Bravo. Eco Alpha One India Victor Bravo. QSL. Eco Alpha One Italy Victoria Bravo. Italy Victoria Bravo. 59, thank you. 59, thank you from Spain. Thank you. Thank you. Charlie 5 Radio. Recuerda que puedes escuchar CQ en frecuencia en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube y ahora también en Cultura Remember FM en el área metropolitana de Valencia, en FM y DAB+. Únete al canal de difusión en Telegram y si quieres apoyar el podcast, hazte mecenas desde 1,99€ al mes en cqenfrecuencia.com/apoyar. Es prácticamente el coste de un café. ¿Qué? ¿Te animas y te tomas un café conmigo? Y ayudas a que todo esto pueda seguir llegando a tus oídos semana tras semana. Y finalizamos este episodio 135 de CQ en frecuencia, precisamente hablando, como comentaba al principio del inicio del episodio, del viraje o el nuevo rumbo que toma Flex Radio, uno de los fabricantes, digamos, que más a la vanguardia de lo que sería el mundo de la radioafición,
en su modelo de negocio. Y para ello tenemos con nosotros a dos usuarios de Flex Radio como son Fabián Malnero de Cobra 1 Tango Romeo. Muy buenas. Muy buenas. Y a Tomás Manzanares, Eco Alfa 3 India Mike Romeo. Muy buenas. Muy buenas Xavi, Fabián y a todos. Buenas. Pues no sé si estáis calentitos o no, porque la comunidad de radioaficionados usuarios de Flex Radio están últimamente, estos últimos días, bastante calentitos con esto de que Flex haya anunciado que a partir de ahora quien quiera mantener actualizado el software Smart SDR Plus, que es aquel con el que suele utilizarse el hardware del Flex Radio, a partir de ahora va a ser de Paganini a 199, creo recordar, vosotros me lo confirmaréis, pero creo que son 199 $US al año. Supongo que no es una noticia de buen gusto, ¿no? Tú Fabián. mismo, Tomás. ¿O Fabián? No, porque yo prefiero que empiece Fabián, porque él utiliza la versión de Smart SDR, que es el software de gestión de Flex, para Windows, que es una película distinta a la que utilizo yo, que es para Mac, ¿vale? Claro. Por eso, Fabián, tira y luego explico yo la parte. Pues la verdad es que se venía comentando en el grupo en diferentes grupos de usuarios de Flex y finalmente rompió la cosa por cambiar el modelo de negocio o parte del modelo de negocio a suscripción por el uso del software, o mejor dicho, por la actualización. Y ahí se abren varios caminos. El primero es que lanzan Smart SDR 4.0, que es una versión que si tú lo actualizas es gratuita, pero a partir de ahí no vas a recibir actualizaciones como hasta ahora veníamos haciendo con la versión 3. A partir de ahí, si quieres recibir actualizaciones, tendrás que pasar por caja y cada vez que pases por caja, pues tendrás derecho a un año de actualizaciones. Evidentemente, cuando te suscribas, pues las actualizaciones serán acumulativas, con lo cual te vas a llevar pues todas las features y fixes que se hubiesen hecho hasta el momento, y a partir de ahí, pues un año hacia adelante. La verdad es que es un cambio muy grande y a colación de lo que decía Tomás, hay que ver cómo resulta esto en la comunidad de desarrollo de software, porque lo que cambia no es Smart SDR, lo que cambia es el software de la radio a la versión 4, además de Smart SDR. De hecho, la actualización, o mejor dicho, el fee, digamos el canon que hay que pagar, es por radio. Quien tenga 8 radios tendrá que pagar 8 veces. Pues porque es por radio, bonita, es una licencia por jugada. radio. La pregunta es, bueno, y si actualizas tu radio a versión 4, ¿qué pasa con los usuarios que no usan Smart SDR? ¿Habrá dos versiones paralelas, por ejemplo, de la versión de Mac o de la versión de iOS o de la versión de iPad? Bueno, a ver qué pasa. Tomás dice que no con la cabeza. A ver, Tomás. Bueno, no lo sé, ¿eh? No. Ya. Pero vamos, que la negación implica una preocupación. Vi un vídeo en YouTube de Mike, uno de los responsables de Smart SDR estos días. Yo creo que lo hemos visto muchos anunciando esto. Está bien el matiz, Fabián, porque es una radio gestionada por software. La misma radio tiene un software propio, más allá del instrumento de gestión que tenemos los usuarios, ¿vale? Y, a ver, para Mac la guerra es distinta. La versión de Smart SDR para Mac la ha desarrollado un radioaficionado que se llama Marcus Roskox, que es un radioaficionado alemán, ¿vale? Y los usuarios de Mac ya pagábamos por el Smart SDR 100 euros adicionales a la radio, ¿vale? Eso siempre ha sido así. A ver, dos escenarios, ¿vale? Yo siempre había tenido la sensación de que viendo el coste de la radio, los costes del desarrollo del software interno de gestión llevan implícitos en el precio de la radio, porque no son baratos los Flex, ¿vale? No. No lo son. Ese es el escenario 1, que es el que se rompe ahora, ¿vale? Escenario 2. Yo he trabajado muchos años en empresas desarrolladoras de software, ¿vale? Y
desarrollar y mantener actualizado el software es muy caro. Muy caro. Y más en mundos donde el número de descargas de la aplicación son muy pequeños, porque es que incluso en el mundo de los radioaficionados que adquieran una radio Flex para entornos Windows, ¿vale? Claro, es que es una base instalada tan baja que el coste de mantener el software yo entiendo que debe ser muy alto, ¿no? O sea, hablo un poco como abogado del diablo. También hay otro tema. Nosotros estamos muy poco acostumbrados a pagar por el software. Mira, una anécdota, os lo cuento, que la reflexionaba David, Eco Alpha 3 India Papa X-Ray estos días. Estamos haciendo un curso de Charlie Whiskey con un soporte, que hay una web y unos desarrollos detrás muy importantes, que es no tiene coste, es gratuito. Tú puedes pagar una donación a la gente que ha desarrollado este software en Charlie Whiskey Academy, ¿vale? Y David decía, oye, que estamos aprendiendo mucho, que estemos teniendo un montón de utilidades detrás, que al final son 2 o 3 tíos, está él, la mujer y la novia trabajando en la empresa. Págales, dales una donación. Eso del open source todo gratis no es gratis. O sea, hay gente trabajando detrás y nosotros nunca pagamos un duro por nada. Hablo en general, no estoy hablando del caso de Flex, que es otra historia. Era un poco para poner contexto. El problema, Fabián, es que este modelo de actualización... Bueno, creo que los softwares de control de Yaesu también se pagan, si no voy mal entendido, ¿no? ¿De remoto te refieres? Sí, de remote. Sí, por ejemplo, ¿vale? Bueno, no sé, en todo caso, creo que supongo que habrán hecho sus números y han decidido que con lo que se les paga por las radios, a pesar de que a nosotros nos pueda parecer mucho, no cubre su negocio de desarrollo de software. Y ya está. A mí me parece, aquí esto es muy importante, esto que ha dicho Tomás es muy importante, yo creo que huelga decirlo. Si se quiere una cierta calidad, ¿vale? O un nivel de desarrollo, un nivel de actualizaciones, etcétera, partes de 2 premisas. O que tengas una comunidad muy grande detrás de gente de mucho nivel y que sean entusiastas de la solución y entonces se desarrolle de una forma comunitaria, como pueden ser, pues hay muchos casos en el mundo del software libre, por ejemplo, de comunidades que desarrollan y hacen improvements en el software, o bien que pases por un sistema como el que implementa ahora Flex. Pero, claro, aquí hay una cuestión que es, si Flex solo... que no lo sé, eso lo desconozco y vosotros como usuarios me lo diréis, porque no sé si Flex puede utilizarse con otro software que no sea SmartSDR+. Veo a Fabián congelado, no sé si lo oyes tú, Xavi. Sí, no, está pensando cómo me mata después de lo que he dicho. No, a ver, un par de reflexiones. Es verdad lo que dice Tomás, de que no estamos acostumbrados a pagar por el software y eso es un problema. Pero voy a comentar algunas cosas. Nos vendieron durante mucho tiempo que el salto al SDR era un salto interesantísimo porque nos iban a vender una plataforma que actualizándola íbamos a tener una radio nueva. En ningún momento nos dijeron que había que pagar. Y no es verdad, porque muchas de las novedades que vienen del mundo del SDR vienen por actualizaciones de hardware. Sí, bueno, pero además de eso, yo recuerdo cuando compré un Nikon 7610, estuve casi 2 años para recibir una actualización que no traía prácticamente nada. Te quiero decir, se han olvidado de lo que pregonaban con el concepto del SDR. Dicho esto, hay un tema de plataforma. Claro, si apuntaba a Xavi, ¿y esto se puede usar con otro software? A priori no. Claro, esa es la pregunta del millón, claro. Pero yo os hago una pregunta, porque hay una parte que no se ha comentado. ¿Qué va a pasar con los nuevos owners, con la gente que compra un equipo nuevo hoy? ¿El año que viene le van a volver a cobrar?
¿Tú te imaginas comprar un coche? ¿Tú te imaginas comprar un coche y que en el primer mantenimiento te dicen, oye, te voy a actualizar el navegador, pero tienes que pagar tanto? Normalmente hay unos planes. Ya pasa con los Teslas. Las actualizaciones de software se pagan. Sí. Es un modelo de negocio. A ver, yo lo que decía, perdón, aclaro una cosa. Yo lo que decía estaba más enfocado al open source, que no es el caso de Flex. Claro. O sea, el hardware y el software de Flex son propietarios, es decir, no tienes acceso a ello, excepto, y Fabián aquí puede explicar mucho porque es un crack, excepto API. Pero vía API puedes hacer cosas, lo que no puedes hacer es ni el software de gestión interno con mejoras internas, eso es cerrado de Flex, incluso fuera, el software de gestión que tenemos todos instalados en nuestros ordenadores, no sé hasta qué punto los que desarrollan, ya sea internamente la versión de Windows o Marcus la versión de externa, pueden hacer lo que hacen solo tirando de la API. Yo creo que no. ¿Vale? Tienen truquis, cosas que les explica la propia Flex para hacer cosas que de otra forma no se podrían hacer. ¿Vale? Yo creo que es posible hacer, dado que el procesamiento de la señal realmente está en la radio, no está en el software. Sí. Yo sí creo que mediante la API es posible hacer la gestión del equipo totalmente, con un software que te puedas escribir tú, como lo hizo Marcus. De hecho, hay comandos que son muy sencillos para abrir un slice y lo abres y a partir de ahí el equipo escucharía. Pero claro, la API de Flex está documentada, bueno, lo justito. ¿Cómo está? Claro, pero vuelvo al origen de cuando se adquiere un equipamiento que es una plataforma propietaria. Es lo mismo que, a ver, yo dudo mucho que alguien que tenga voy a poner un ejemplo, es un 710, por ejemplo, trae su propio software interno, SDR, y no hay, quiero decir, y es el que es. Luego habrán actualizaciones tal vez de firmwares, ¿vale? De acuerdo, pueden haber actualizaciones de firmware y puedes actualizar el firmware y en este caso, en el caso de los firmwares de este tipo de equipos, no suelen ser de pago, sino que suelen ser gratuitos, son actualizaciones de firmware. Pero se me plantea la posibilidad de, en un momento dado, alguien desarrolla un software SDR compatible con el FT710 que tú lo instales, por ejemplo. Marcus tiene un, se llama Yete, o sea, de Yaesu Control, que es lo mismo que, lo mismo. Tiene la misma pinta que tiene el Flex, o sea, el software de gestión de Flex. Tiene una versión para Yaesu, una versión para Kinboot y una versión para ICOM, ¿vale? Que valen también $100 para Mac. Y están bien, hacen muy bien la verdad es que el software de gestión de Marcus es genial. O sea, yo lo he trabajado desde el primer día y no me sabe mal haberlo pagado, ¿vale? ¿Sabes lo que pasa, Xavi? Aquí hay un cambio de modelo de negocio, pero no afecta solo a la radio Flex. El problema es que en el mundo de la radioafición se acabará adoptando. Es el primero, lo que decía Fabián, es el primero que dice, chicos, las cosas nuevas van por aquí. Si te compras un Tesla y no pagas esas actualizaciones de software, el Tesla se va a quedar como está, no va a tener actualizaciones. Algunas pueden ser mejoras, otras no. Pero eso pasa en todo. O sea, está pasando en todo pero es que te puede pasar mañana en la lavadora, si tienes una lavadora wifi o la cafetera. Hasta ahora, ese coste ha estado embedido en el coste del producto. Ya hace tiempo que muchos fabricantes han hecho números y dicen, no, yo para que me salgan las cuentas con lo que cuesta desarrollar y lo que cuesta mantener, necesito cobrarlo aparte. Necesito hacer tener mi parte, digamos, de negocio de servicios, que es donde iría el montante económico de estos ingresos recurrentes. Y nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero ese es el modelo. Eso una. Y dos, en el mundo de la radioafición, hasta hoy esto no había ocurrido nunca desde el mismo fabricante. Ocurre ahora, ¿vale? Y nos sorprende, pero es lo que es. Pero tenéis el caso, por ejemplo, en el tema de los walkies de VHF o HF, por ejemplo, tipo Quansen, etcétera, que hay 1000 firmwares, etcétera, y hay 1000 softwares, y tienes, por ejemplo, OpenGL77, open source, etcétera. Pero claro, la adopción de ese tipo de softwares open source
no es la adopción de un software propietario, digamos, desarrollado por la misma plataforma que ha desarrollado el hardware, totalmente, digamos, afinado, ajustado, etcétera, ¿vale? Incluso gráficamente y visualmente adaptado para que sea cómodo, etcétera, sino que suelen ser, cuando es open source, pues, bueno, en muchas ocasiones, pues peca de tener errores, peca de diferentes cuestiones que, claro, con el sistema propietario no lo tienes. Pero es que es a lo que vamos. Es lo que decía Tomás ahora, es a lo que vamos en todo y la radioafición no se puede mantener al margen. En el mundo open source existe este problema desde hace tiempo con las tarjetas gráficas, por ejemplo, y Linux. Claro, las especificaciones de las tarjetas gráficas nuevamente no se daban. Alguna hacía drivers compatibles para Linux y el resto había que hacer ingeniería inversa. Claro, nosotros tampoco tenemos la masa como para hacer una ingeniería inversa de un Flex, y tampoco creo que merezca la pena meterse por ese camino. Ergo, vamos a tener que pasar por el aro, al menos de vez en cuando, y tener un año de actualizaciones. Yo intenté hacer el pago esta semana, me dio un error la plataforma y no lo pude hacer. Hay un descuento hasta el 30 de noviembre de $50, o sea, son $150 el Canon por un año, y a eso hay que sumarle tasas, te queda de 150 va a $180, así que imagínate pues unos $230 cuando esté el $235 o $240 cuando esté a precio regular. Y después hay una suscripción superior que es para early adopters, para sacar las features antes, digamos. Dale, Tomás. ¿Sería como tipo beta testers? ¿O no? ¿O ya testeadas? No lo sé exactamente, pero vale, sería interesante verlo. También hay un tema importante para los usuarios de Flex, y es que no es lo mismo el número de... O sea, lo que se ha desarrollado hasta hoy para la versión 4, no todas las funcionalidades están presentes en todos los Flex. Hay algunas que funcionan en todo, por ejemplo en Aurora, que es el nuevo esa radio de 500 vatios. Para la serie 8000 hay unos y para la serie 6000 hay otros. Es decir, que igual yo, que tengo una serie 6000, igual no me interesa mucho gastarme... O sea, porque el dinero me lo van a cobrar igual, tenga una Aurora o tenga un 6400. Y en cambio, muchas funcionalidades... Bueno, de hecho, hay algunas que no las puedo utilizar, como por ejemplo el Pure Signal. El Pure Signal es de la serie 8000 hacia arriba, porque entiendo que ahí hay componentes de hardware que no están en mi equipo. Y claro, eso también es un poco injusto, porque vas a pagar lo mismo y en cambio no te vas a poder beneficiar de todas las cosas nuevas, ¿no? Que no han hecho un escalado. Un escalado, exacto. Uh-huh. Sí. Pues yo es que, claro, lo veo desde la playa del open source y, claro, tengo sentimientos encontrados, porque por una parte entiendo perfectamente lo que dice Tomás, ¿vale? Y es algo que toda la industria se dirige hacia eso, a la búsqueda de unos ingresos recurrentes basados en software as a service, en actualizaciones de software, etcétera, porque al final es la forma que, siendo bien pensados y siendo bien pensantes, es la forma de poder desarrollar mejoras de una manera cómoda y sostenible, etcétera. Por otro lado, se puede ser mal pensado y mal pensante y pensar en que es simplemente una forma de engrosar cuentas independientemente de los resultados que luego veamos de esa inversión que se hace en el software. Claro, pero como digo, desde la playa de los open source, claro, lo vemos o yo al menos lo veo desde el punto de vista de bueno, tenéis una máquina muy potente, última, digámoslo así, ¿vale? Hablando en lenguaje de calle, última generación, con mucha potencia, con muchas características que a muchos nos gustaría tener en una caja cerrada, ¿no? Que por otro lado, la gente que nos movemos en el open source, pues nos toca picar piedra con prueba-error, configuraciones, etcétera. Entonces,
es tiempo, es aquel triángulo, ¿no? El triángulo de tiempo, calidad, dinero, ¿no? O sea, es decir, el tiempo que inviertes por un lado lo rentabilizas por otro. Si hay un desarrollo por detrás económicamente sostenido, ganas en tiempo y ganas en calidad. Mientras que si te falla, digamos, el importe y tal vez un poco la calidad, pues tienes que invertirle tiempo. No sé, chicos, no sé qué deciros, pero la cuestión es que se abre una vía que yo no sé si es, decídmelo vosotros, yo no sé si es, digamos, peligrosa, quería decir eso, no sé si es peligrosa desde el punto de vista de que el resto de los fabricantes se sumen al carro y acabemos en una afición que se basa precisamente en la no dependencia de terceros, en una autosuficiencia propia, es decir, yo compro un equipo y a partir de ese momento ya no dependo de nadie ni de nada, a pasar a ser dependientes de las marcas en todo este tipo de cosas. Y no sé si eso es un peligro que se abre y al que debemos estar atentos o bueno, ya será una cuestión personal, de decisión personal, no lo sé. Lo cierto es que si para Flex puede ser una vía de negocio o para depurar un poquito las cuentas con respecto a la parte de software, evidentemente lo va a hacer para ICOM, por ejemplo, que tiene una masa de equipos rodando por ahí muchísimo mayor, ¿no? Imagínate si por cada feature del 7300 cuando lanzaron una actualización hubiesen cobrado. Bueno, de hecho el RB01, el software de gestión remota de ICOM, es de pago. Sí. Entonces, es de pago. Sí, claro. Sí. Eso no quita, no quita que se pueda desarrollar. Ya. Sí. Está claro. Sí. No sé si vas a decir algo más, Fabián, porque te veo cortado y no sé si estás hablando o no. No. ¿No? Adelante, Tomás. Sí, yo quería comentaros. A ver, es lo que tú dices. Hemos abierto un melón, ¿vale? Y esto puede trasladarse a otros fabricantes. En radio, y entiendo muy bien ese cabreo de Fabián. Oye, nos vendieron una historia conforme tal y ahora resulta que no. Que la gente que fabrica radios para radioaficionados son igual de... O sea, pasan por el mismo patrón y tienes los mismos protocolos de definición y el financiero les pega la bronca y tienen que, supongo que, dar respuesta a su comité de dirección y a sus accionistas principales y se van a los modelos que va todo el mundo. Mal, porque nos habían vendido otra historia, ¿no? ¿Ves el software libre del software defined radio? Fuera, no es ni hardware, o sea, es hardware propietario, equipos propietarios y te gusta bien, lo pagas, si no, no lo tienes. Eso es un mal rollo, ¿vale? Y por otro lado, creo que también el mundo del open source, que es otra historia, ¿eh? No estamos hablando de lo mismo, son cosas distintas. Pero mira, hoy justo estaba en un debate, leyendo un debate de unos compañeros que están en sistemas para open source y tal, y tenemos en la cabeza que hemos asociado toda la vida open source a gratuito, ¿vale? Y eso se está poniendo muy en tela de juicio porque los softwares, sobre todo los softwares, aunque haya una base instalada muy grande, se tienen que mantener y eso es muy costoso, incluso para la comunidad que desarrolla, ¿vale? Deberíamos empezar a pensar más que open source es un software que su código está publicado y que es auditable, pero no tiene por qué ser gratuito, ¿vale? De hecho, no lo es. De hecho, hay que pagar a la gente que pone su tiempo. No hablamos de Flex, estoy hablando de open source. Sí. Hay que pagar a las comunidades y a la gente que... Y de hecho, si los ha comprado alguien, hay un montón de software muy importante de open source que lo ha comprado Red Hat. Y Red Hat hasta hoy lo ha estado manteniendo, pero ya se está cuestionando Red Hat si va a seguir manteniendo, yo qué sé, mucha plataforma de software que tiene porque es muy caro de mantener. La verdad es que esos software son muy caros de mantener. Bueno, en todo caso, lo que decía, son cosas distintas. Una cosa es el mundo del open source, ir pensando que sea open source significa que es auditable y el código se puede leer, pero no tiene por qué ser gratuito. Eso es un tema. Y eso también nos afecta a nosotros en la radio, que tiramos mucho de open source en muchos escenarios. Y luego está el tema de Flex, que abre un escenario de negocio que hasta ahora no estábamos acostumbrados y que es posible, como decía Fabián, que lo adapten otros fabricantes, que es lo que hay.
Y yo creo que también un punto capital es el hecho de que puede ser el hecho de que sea propietario, es decir, que solo funcione con un software determinado. Es decir, porque tú puedes desarrollar y vender, digamos, tu software porque es el mejor, ¿vale? Y otra cosa es que esté ligado a un hardware y que ese hardware, sin ese software, no funcione, ¿vale? Entonces, y más si es un hardware con un precio, hablabas antes de los Tesla, por ejemplo, cuando es un hardware con un precio no precisamente con barrera de entrada baja. Fabián. Pues totalmente de acuerdo. El tema es que, bueno, nos encontramos ahora en toda esta movida. Hay que ver cómo reacciona el mercado en general, porque esto fue un sacudón para muchos. Yo lo entiendo, también. Estoy como Tomás. Estoy en una especie de medio, ¿no? Porque entiendo que pues, es una cosa muy cara. No sé hasta qué punto va a ser rentable como vía de negocio, porque realmente es muy bajo el número de equipos que hay en general. No es que es un teléfono y que tiene todo el mundo. No. Estamos hablando de un número finito de equipos y de ahí hay que descontar las personas que no se vayan a actualizar, que eso no es menor. Creo que Flex, Fabián, o sea, Flex es una empresa que no podría existir para los radioaficionados si no tuviera los contratos que tiene con el Pentágono y el Ministerio de Defensa americano, porque les hace las radios a los militares. Si no tuviera esa línea de negocio, hoy Flex no existiría, estaría cerrado, no podría mantener su modelo de negocio porque no se venden tantos, es que son muy pocos en comparación. Claro, pero creo que esa es una lectura que se podría hacer también con muchos otros fabricantes, que su modelo de negocio, o sea, su negocio se basa en el suministro de material profesional, digamos, y que luego tienen su línea o su división de ham para los radioaficionados. Excepto los chinos, que no hacen nada, sí. no invierten nada, ni más de, copian a los otros que sí que lo hacen, porque es que, aparte, Flex, no sé, yo lo sigo desde que tengo el Flex, y veo que hay un equipo de ingenieros detrás que le están dando la pelota continuamente. Y eso no es nada barato, tampoco. No, si el modelo de negocio occidental capitalista estándar es excepto que venga alguien con todo el morro del mundo, te desmonte un equipo, te lo machaque y te lo venda a una cuarta parte, que es lo que hace China, ¿no? Y encima el servicio postventa no existe tampoco. La cuestión fundamental es que hay que separar, digamos, en el modelo de Flex, ¿qué es lo que estás actualizando? Sí, bueno. O sea, cuando hablamos de Smart SDR, no estamos hablando de lo que ves en el PC. Estamos hablando de lo que corre en la radio. Porque el interactuar con la radio es relativamente sencillo. Hay una API que se puede explotar y tú puedes abrir receptores, lo que sea. Puedes escribir un software desde fuera, como hizo Marcus, y tú vas haciendo cositas. El tema es que lo que tiene dentro la radio, pues evidentemente ahí solamente correrá el software que Flex diga. Evidente. Y otra cosa, si Marcus hubiera desarrollado el software SDR para Mac, solo para los Flex, para los usuarios de Flex que tienen Mac, iOS o iPad, da lo mismo, no le hubiera hecho, no le saliría cuenta. Lo que pasa es que tiene un montón de piezas de software que ya hacen llamadas a las APIs, como ha dicho Fabián. Tiene un montón de trabajo hecho en interfaz de usuario muy probadas y lo replica para iOS, para iPad, para Mac, para Elecraft, para Icon, para Yaesu. Si él no hubiera hecho esa exportación de muchas horas de trabajo y de curro de desarrollo para todas las plataformas posibles que permiten un acceso API con un acceso software o con un acceso cable a las radios, nunca se hubiera puesto porque no le hubiera salido nunca a cuenta. No sé, ojalá algún día, Xavi, contactes con él y lo traigas y que lo cuente. Porque, bueno, a ver, eso es muy complicado hacer. No somos... Es una idea, muy buena idea. No somos tantos usuarios. Es que si te paras a pensar, somos muy pocos y muy fragmentados a nivel de equipos. Sí, es cierto. Es cierto, y por eso precisamente es tan complicado el mantenimiento de todas esas plataformas, de todos esos softwares, si no hay, vuelvo porque soy un gran defensor,
comunidades detrás entusiastas y dispuestas también a poner tiempo y poner esfuerzo en mantener las plataformas, aunque ya ha dicho Fabián que no es que es sostenible tampoco desde las comunidades, sino que es y complicado. que los equipos son muy caros. O sea, Sí. yo porque bueno, claro, yo vengo del mundo del software, vengo del mundo de la informática, vengo de los mundos de sistemas y tenía claro que tenía que escoger una radio SDR que me permitiera hacer cosas. Habían otras opciones encima de la mesa. Y porque no tengo niños, por eso me puedo comprar una radio grande, porque si tengo que pagar escuelas ya no lo podría hacer. Pero es muchísimo dinero, o sea, porque vengo del ese ramo y no tengo, como tenemos en el canal, hay el nuevo canal de hobbies, que como decía el otro día, eso es oro molido. Yo no colecciono trenes Divertren ni Seat 600. O sea, que es como un extra extra hobby, ¿no? Que se entienda, ¿eh? Pero sí, también son muy caras las radios. Los ICOMs de flagships o los Yaesus también son caros, o L-Craft mismos, que son muy caros. Claro, se ha dado cuenta de que estáis hablando, o sea, dos usuarios de Flex con un usuario de Hermes. Entonces, claro, es que estamos en ligas somos ligas totalmente diferentes, ¿eh? Sí, no, estamos en ligas diferentes, pero a pesar de todo, somos una enorme excepción al mundo de la radioafición, Xavi. Sí, es cierto. Porque ¿quién tiene un Hermes? ¿Quién tiene un Apache Labs? ¿Quién tiene el software de gestión de Hermes y de Apache Labs? Y eso que hay una gran comunidad detrás, pero no. Pero ¿cuánta gente? ¿De qué estamos hablando? ¿De 1.000 personas? ¿500? ¿300? Sí, muy pocos. No, efectivamente, la mayoría de los radioaficionados todavía hoy en día utilizan radios convencionales, ¿vale? Y en este tipo de radios como Flex Radio, como Hermes, como Anan, etcétera, que al final son yo lo he dicho muchas veces, son equipos que te permiten, y aquí permitidme que rompa la flecha o el hacha en favor del Hermes, el hecho de que nos permite hacer todo ese cacharreo independientemente o sea, saliéndonos un poco del tema de los sistemas propietarios, aunque todo el mundo acaba utilizando Hermes con Tetis, ¿vale? Es muy raro utilizarlo con otro software porque estamos en lo mismo. Y seguramente a los usuarios de Hermes, estando de acuerdo con lo que decía Fabián, de que aquí no estamos hablando solo del software, de mejoras de software, sino que estamos hablando de mejoras de hardware, es decir, con las actualizaciones del software que introduce Flex, no solo estamos hablando del software, sino también de las características internas del propio equipo. Pero sí que es cierto que seguramente los usuarios de Hermes, si Tetis se pusiese de pago, seguramente muchos de nosotros pasaríamos por caja. No nos quedaría otra que pasar por caja. Y esto, permitidme que lo borraré en la edición, no vaya a darle ideas a alguien. Pero ojo, lo de que ha dicho Fabián es muy importante. Yo un Flex dentro, creo que tiene un Windows, ¿verdad, Fabián? ¿Que es Linux o Windows? Yo diría que es un Windows. Yo creo que sí. Habría que medir el TTL. Sí, yo diría que es un Windows. Claro, tú compras una radio con un Windows dentro. Y eso no tiene nada que ver con el software de gestión de tu ordenador. Eso es lo que viene ahí dentro. Y ahí hay desarrollos. Ahí es lo que decía Fabián. Aquí hay ingenieros que han estado desarrollando para, en lugar de tener 3 filtros, el Noise Blanker, el Noise Reduction y el AF y el otro filtro que hay, ahora tendremos 7. O 6 o 7. Pero eso no es el software de gestión de tu PC. Eso es los ingenieros de Flex que dentro han estado mirando cómo se captura el audio y han ido incorporando, han ido ensayando con algoritmos y tal, y sacan un nuevo tipo de Noise Reduction. Noise Reduction L, Noise Reduction R. Eso no tiene nada que ver con el software que tú accedes para gestionar la radio desde fuera, claro, que es vía API. Eso lo ha hecho Flex con sus ingenieros dentro de ese trozo de Windows que tengo en esa caja negra. Es que esa es la parte que hay que entender para darle la real dimensión y valor al tema de las actualizaciones, pese a que no me guste demasiado y demás, ¿eh? O sea, no le quito
el pequeño disgusto que te pueda dar o lo que sea. Pero lo cierto es que... no he seguido una pregunta para ir cerrando, si queréis, porque también nos estamos alargando mucho, Xavi. Y Flex, tendrás 5 oyentes del CQ sí, Frecuencia que tenga Flex. O 2. O menos. O sois vos, o vosotros 2, no, alguno más. Yo no he estado conectado a la comunidad. Pero bueno, el ejemplo que estamos aquí hablando, yo creo que si todo va como va, se puede ir abriendo a otras compañías. Claro. ¿Cómo está reaccionando la comunidad? Porque no me ha... O sea, estoy en los foros, pero la verdad es que desde que has hecho el anuncio no he entrado, ¿no? No estoy... ¿Qué están diciendo? Yo la verdad es que tampoco lo leí. Tampoco lo leí. Tuve un fin de semana un poco raro y no lo leí. A mí me ha llegado que hay controversia. Es el titular que tengo porque tampoco he podido ver mucho, pero que hay controversia. Es decir, que la gente por supuesto, no lo ha recibido con los brazos abiertos y con total entendimiento. No estamos en ese punto. Estamos en un punto de bastante, como se suele decir, ponerse de culo. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla, claro. Yo creo que gran parte de esto es basado en la experiencia de las actualizaciones anteriores. Yo personalmente he actualizado la radio desde el último año, que es lo que lo tengo. También es verdad que no es mi radio de diario, con lo cual me molesta si acaso un poco más, porque no es una cosa que yo utilice todo el tiempo. Pero a cada actualización realmente no he visto ese salto monumental ni unas features del copón que digas, ostras, es que por esto voy a pagar. Y el miedo que yo tengo, miedo relativo, ¿vale? El miedo que yo tengo es que te vayan a poner una actualización anual de esas que dices, esta sí que debería pagar por ella, simplemente para que tú te mantengas ahí. Por ponerte un ejemplo, es una radio que dices curiosa, grande, por así decirlo, no tenía voice keyer, no tenía grabaciones de voz. Lo han metido ahora. No tenía voice keyer en la versión de Windows. En cambio, sí, en la versión de Mac sí que la teníamos desde el principio. Correcto. Sí. Correcto. Con lo cual... Claro, pero ¿cuántos están usando Flex? Y de esos que estamos usando Flex, yo también uso la versión de Marcus. Yo también uso Mac. Pero bueno, cuando estoy haciendo radio, pues uso Windows. Pero ¿cuántos somos? Muy poquitos. A pesar de todo lo que hemos dicho, del modelo, tal, yo estoy muy enamorado. Perdonadme es que estoy súper enamorado porque funciona tan bien. Porque cuando en su día dejé, ahora lo que voy a decir, tendré 50.000 detractores detrás, lo asumo. Ya me compraré un látigo y me daré en la espalda, ¿vale? Pero yo cuando en su día dejé Windows, que fue en el año 2007, y me pasé a 2006-2007 y me pasé a Mac, lo hice porque dije, cuando estoy ejecutando aplicaciones o trabajando con cosas, no quiero estar enterándome del funcionamiento de lo que está pasando detrás, no quiero ver problemas. No digo que no hayan en los sistemas Mac, que también los hay. ¿Qué me ocurre con el Flex? Que le doy al botón y funciona todo perfectamente una vez y otra, y mañana, y le vuelvo a dar, y todo igual, y funciona, y me reconoce la voz, y puedo... O sea, está todo... Esa tranquilidad... Pídeme dinero, si lo puedo pagar te lo voy a dar, porque es que no lo tengo en otras cosas. Esa es la gran diferencia, es que es hiper estable, o sea, es muy, 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 muy estable. Y no sé, esa es una valoración que también hay que hacer, ¿vale? De cuando tomas decisiones. Yo estoy muy contento de haberlo hecho. Pero, por ejemplo, a pesar de estar muy contento, no me ha llamado para nada la atención la serie 8000, a pesar del Pure Signal, que siempre es una cosa interesante, ni me está llamando la atención Aurora, porque por muchos 500 vatios que tengo ya me gasté la pasta en el lineal, no me voy a gastar, que es mucho más barato que el upgrade de Aurora, por ejemplo, porque es un de válvulas. O sea que me refiero que... hay que trazar bien la frontera en aquello que te va a parecer útil y que realmente vas a utilizar. Para mí, Fabián sí que es el equipo principal. Yo estoy siempre con... Y ahora cuando termine el curso de Charlie Whiskey más, porque es que me lo está dando todo. Tiene un keyer incorporado, tiene un intérprete incorporado y además tiene un sistema que le puedo... que si me quiere ir de chulo, le voy a escribir todo en el teclado y que lo pique él. Que no se debe hacer así, ¿vale? Pero... ¿Qué me refiero? Que me lo está dando todo. Ya os digo,
esas versiones, o sea, la cantidad de cosas útiles que están dentro del software de gestión de Smart SDR para Mac no están by default en Windows, porque yo no tengo antena con rotor, pero tengo gestión de rotor, tengo gestión de satélites, todo eso está embedido en el software de gestión de Flex, ¿no? Es que escucho a Tomás y no puedo evitar recordar a las guardianas del baptisterio que decían: ¿a quién no le va a gustar un Flex Radio de la serie 8000? De verdad, claro. Es que con todo esto que estás diciendo, es que a cualquier hijo de vecino, cualquier radioaficionado de a pie diría, como la mayoría de cosas la puedes hacer con un Hermes y un correcto, Tetis. pero con tiempo. Pero con tiempo. Es lo que hablaba de la variable de tiempo y con menos estabilidad. Y con menos estabilidad, porque luego tú tocas cosas y pierdes en estabilidad. Y además hay una cuestión de fronteras en las que, por ejemplo, todo eso además funciona en remoto perfectamente. Claro, es que esa es la gracia. No nos olvidemos que Flex ha sido capaz de darte todas esas features en 2 megas de ancho de banda. Sí. O sea, algo menos de 2 megas de ancho de banda. O sea, con cualquier conexión patatera, con un móvil, un 4G incluso, puedes hacer una gestión de un Flex perfectamente. Justamente porque corre gran parte del software, o casi todo el software, en la propia radio. Claro, pero precisamente también, seguramente, y hablando ya en términos empresariales y en términos de negocio, seguramente Flex sabe que puede hacer esta apuesta de decirle a los usuarios de Flex: pagadme estos 199 euros anuales, porque, como lo que estábamos diciendo, la barrera de entrada ya es la que es un perfil de cliente que lo va a hacer. Es decir, si tú vas a lo mejor a un usuario de otro tipo a decirle que pague 199 euros al año por estas actualizaciones, seguramente el mercado se le resienta. En el caso de Flex, teniendo en cuenta que tiene una barrera de entrada muy alta, pues seguramente lo que estaba diciendo antes Fabián, sabes que es algo que cuando trabajas con Flex te va a dar esa tranquilidad de la que también hablaba Tomás ahora, y lo vas a hacer. Y eres un perfil de cliente que lo hace, porque eres un perfil, entre comillas, premium. Pero bueno, esperemos. Yo espero, como radioaficionado de la Liga de los Modestos, que ICOM, Yaesu, etcétera, y por supuesto, ya no repetiré lo que he dicho de Tetis y no lo editaré, no lo quitaré, lo dejaré ahí como idea por si lo quieren aprovechar, ¿vale? Pero que no lo hagan, que no lo hagan, o que si lo hacen, que lo hagan de forma escalonada hasta 2087. Yo no sé hasta qué punto Flex haría esto si su negocio principal fuéramos los radioaficionados. Así empezó Flex, pero luego hace años ellos llegaron a convencer al Ministerio de Defensa americano y bueno, es que tienen un contrato. No sé cuál es la proporción, me gustaría conocerla. ¿De qué estamos hablando? ¿70 militares, 30 radioaficionados? ¿80, 20? Yo creo que ellos, ahora que hemos visto la ascensión de hardware en las series 8000 y en Aurora, eso no lo pagamos los radioaficionados de calle, eso lo están pagando los militares, los contratos con los militares, los contratos con defensa. Entonces, creo que el modelo de negocio de Flex les ha cambiado por haber ganado los contratos con el Pentágono y con otras. Entonces, ¿qué parte somos nosotros de ese negocio? Porque hasta hace poco, quizás hace 5 años, éramos un 80%, 90% o un 100%. ¿Y ahora qué somos? ¿Somos un 20%? ¿Somos un 30%? Porque si somos así, la empresa puede tener el margen de jugársela. ¿Vale? De decir, chicos, vais a pagar. Porque como con los militares yo estoy haciendo, es otro juego, es otro nivel, es otro rollo de contratos, esto va por otra historia, pues igual puedo hacer pruebas, ¿no? con mi base instalada de radioaficionados, porque he hecho un swap, ya me he girado. Mi principal cliente ya no son los radioaficionados, son los contratos que tengo fuera del ámbito de la radioafición. Entonces puedes experimentar, sí. Y eso, claro, eso nunca te lo dirá. Eso puedes traer aquí a Michael y ponerle una pistola de megas en la oreja a ver si dice algo. Porque y no lo conseguiré, pero bueno. Bueno, chicos, llevamos 45 minutos de un debate que pretendía ser de 10-15.
Pero bueno, lo van a disfrutar muchísimo. Xavi, llevamos solo 45. Sí, solo no, 45 pero se va a disfrutar mucho. Y ya viene un programa cargadito, así que imaginaos. Bueno, pues nada, seguiremos atentos a los movimientos. Os agradezco mucho, Tomás, Eco Alfa 3 India Mike Romeo, que nos hayas explicado tu punto de vista sobre este cambio de rumbo de Flex Radio hacia el software as a service, un poquito como usuario de Flex, y Fabián, por supuesto, como dinamitador de foros y dinamitador, digamos, de opiniones al respecto también, pues un poco cuál es la postura en torno a este cambio de rumbo. Y nada, que seguiremos atentos y nada. Y mira, o sea, ya vamos a despedir el episodio 135 juntos, si os parece. Como digo siempre, hasta aquí ha llegado este episodio 135, hasta aquí ha llegado este debate, por decirlo de alguna manera, sobre el nuevo rumbo de Flex Radio. Y hasta el próximo episodio. Sobre todo, a todos vosotros, tengáis Flex, Hermes o Kenwood, todavía lo sabrá que tengan Kenwood, a la par que licuadoras y equipos de home cinema, tengan ustedes y hagan ustedes, sobre todo, hasta el próximo episodio, muy buena radio. Hasta luego. Adiós. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.